Vemos a continuación la unidad 8, las técnicas de muestreo. La idea que surge es la siguiente. Cada vez que nosotros en la práctica necesitamos hacer una estadística a través de una población, pues la población a veces puede ser de un tamaño tan grande o la naturaleza del estudio puede ser tan complicada que necesitemos hacerlo en una muestra de un tamaño más abarcable. Entonces, esta población que tiene unos datos que no conocemos, a través de los datos de la muestra podemos sacar propiedades de los datos de la población. Por ejemplo, si quisiéramos conocer cuál es la cadena de televisión más vista en España, pues tendríamos que hacer una encuesta, un estudio estadístico en 47 millones aproximadamente de habitantes que tiene España en estos momentos. Eso es un proceso que es muy caro porque necesita mucho tiempo, aparte que es casi imposible porque nos costaría mucho trabajo encontrar a cada habitante de la población para preguntarle qué cadena de televisión es la que prefiere. No vamos a decir que es imposible, pero se antoja casi imposible. Entonces lo que se suele hacer en estos casos es recurrir a una muestra. Un grupo de familias voluntarias que son las que responden a los gustos en cadena de televisión, y a través de esta muestra pues se extrapola o se dan las condiciones para suponer que eso es lo que ocurre en la población total. Otro tipo de ejemplo puede ser si queremos controlar la calidad de unas bombillas que se hacen en una fábrica. Una fábrica hace una serie de bombillas y queremos ver qué duración tiene en horas, por ejemplo, antes de que se fundan. Entonces, si quisiéramos hacerla en todas las bombillas de la fábrica, aparte que volvería a ser muy difícil por el tiempo que llevaría, tendríamos que esperar a que todas las bombillas se fundieran para poder medir el tiempo que han estado en funcionamiento. Entonces, de nuevo, este estudio, hacerlo a través de la población, se antoja muy difícil, por no decir imposible. ¿Qué es lo que se hace? Pues se recurre a una muestra. Se cogen una selección de bombillas fabricadas distintos días por distintas máquinas y se estudia su duración de funcionamiento. Entonces, el muestreo es el proceso para obtener la muestra a partir de la población total. Hay una serie de técnicas que permiten escoger una muestra adecuada. Lo principal es que la muestra debe ser adecuada. ¿Qué significa adecuada? Pues adecuada al estudio que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si nos vamos al de la cadena de televisión, no tiene mucho sentido coger una muestra solamente de habitantes de Andalucía, porque los gustos seguramente sean distintos a los de otras comunidades, entre otras cosas porque hay cadenas de televisión que no se ven fuera de Andalucía, o al contrario, que se ven fuera y no se ven aquí. Entonces tendríamos que coger una selección de habitantes,
una muestra que represente a la totalidad de las regiones que hay en España. También hay que tener cuidado con la edad. Seguramente los gustos de los pequeños no coincidan con los de la gente mayor. Entonces la muestra debe ser representativa de cada una de las características de la población. El sexo, quizás los gustos por sexo pues también varíen respecto a la cadena más preferida. Entonces, la muestra tiene que ser adecuada para que la estadística que vamos a realizar sea válida. Veamos ahora, a continuación, tres tipos de muestreo que son los que más se suelen utilizar para escoger una muestra a partir de una población. Tipos de muestreo. Bueno, como ya hemos dicho, la muestra debe ser adecuada, tiene que ser fiable para que la estadística que estamos realizando sea válida. Los principales requisitos que debe cumplir son dos. Primero, que debe tener un tamaño adecuado. ¿Qué significa esto? Pues que la muestra debe ser suficientemente grande para que represente. En el ejemplo anterior, si volvemos a nuestra cadena de televisión, está claro que no podemos preguntar, por ejemplo, a 2 personas. Una muestra de 2 personas sería demasiado pequeña para que represente los gustos de todo un país. Entonces hay que coger una muestra lo suficientemente grande para que represente a la población. Eso se dice que tiene un tamaño adecuado. Cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, más cerca estará a lo que ocurre en el total de la población. Y la otra característica fundamental también es que la elección de los elementos de la muestra, tienen que ser elegidos aleatoriamente. Es decir, que todos deben tener la misma probabilidad de ser escogidos. Si no, se diría que es sesgada. Todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. Entonces, en los 3 ejemplos que vamos a ver, todo muestreo que hagamos ya es aleatorio. Ya se considera que cada elemento está elegido de manera aleatoria. Entonces, los 3 ejemplos que vamos a ver son los siguientes. El primero es el muestreo aleatorio, siempre simple. La idea es que si tenemos una población con n elementos y queremos sacar una muestra de n, pues se hace un sorteo, se coge aleatoriamente los n elementos, uno a uno. Por ejemplo, si tenemos 300 alumnos de un instituto y queremos darle 10 premios, pues elegiríamos 10 alumnos al azar. Se enumeran, por ejemplo, del 1 al 300, y mediante un sistema aleatorio, sacar una bolita o cualquier otro método, pues se van sacando 10 números al azar. El 12, el 24, el 140, el 283, etcétera, hasta que salgan los 10 valores. Esa sería la manera más simple, por eso se llama así, y más intuitiva de hacer un muestreo en una población. Elegir al azar los elementos de la muestra que nosotros necesitemos. El segundo tipo
Se llama muestreo sistemático. Aleatorio sistemático. La idea consiste en dividir los elementos de una muestra en grupos más pequeños y hacer solamente un sorteo en el primer grupo. Y ya lo que se hace es desplazar ese elemento hacia los demás grupos para obtener toda la muestra. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Los 300 alumnos que teníamos antes. Si queremos sacar 10, pues vamos a hacer 10 grupos de 30. Es decir, haríamos un grupo que va del 1 al 30, otro que va del 31 al 60, otro que va del 61 al 90, etcétera, hasta el último grupo que iría del 271 al 300. Es decir, hay 10 grupos de 30 elementos. Como hay 10 grupos, queremos sacar 10, el tamaño es 300, pues al dividir n entre n nos sale el tamaño de cada subgrupo. Y ahora lo que se hace es hacer solo un sorteo. No como aquí que tenemos que hacer 10, ahora aquí se sortea 1 del 1 al 30. Vamos a suponer que sale el 12. Pues el 12 de aquí sería el primer elemento que se coge de la muestra. Y ahora lo que se hace es volver a trasladar este elemento en el siguiente grupo. ¿Cuál es el 12 del grupo segundo? Pues sería 12 más el desplazamiento de 30. Sería 42. Es decir, el que ocupa el lugar 12 en el segundo es el 42. ¿Cuál sería el elemento 12 del tercer grupo? Teniendo en cuenta que empieza en 61. Pues sería 42 y 30, 72. Tener en cuenta que cada uno se calcula sumándole 30 al siguiente. El siguiente sería 102, 132, 162, 192, así hasta que lleguemos al último, que sería 182. Y aquí estarían los 10 elementos de la muestra. Entonces, en la teoría sería así. Si n es el número de elementos de la población y n es el número de elementos de la muestra, lo que hay que hacer es dividir n entre n. N mayúscula entre n minúscula. Esto nos da los elementos de cada grupo. Ahora lo que hay que hacer es elegir uno elegimos uno entre el 1 y ese número. Y luego lo que se le hace es, vamos a suponer que sale P, pues los siguientes serían P más este número, P más 2 veces ese número, así hasta que al final nos dé el número total de elementos, que sería n. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo de muestreo aleatorio.
una ganadería que tiene 3.000 vacas. Quiere hacer un estudio sobre su salud y quiere extraer una muestra de 120. Un tamaño mucho más adecuado para hacer un estudio que es sobre las 3.000. Quizás sobre las 3.000 sea un estudio bastante caro por la cantidad de vacas que hay que tratar, y hacerlo sobre 120 pues es mucho más accesible. Vamos a ver cómo sería un muestreo aleatorio sistemático. Vamos a suponer que las vacas están numeradas del 1 al 3000. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Según lo que hemos explicado antes, la n mayúscula es 3000, la n minúscula el tamaño de la muestra 120. Si hacemos la división, sale 3000 entre 120, sale 25. Es decir, que va a haber 120 grupos de 25 vacas. El esquema que hacíamos antes, pues el primer grupo lo formarán las vacas del 1 al 25. El segundo grupo, las vacas del 26 al 50. El tercer grupo del 51 al 75, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace la extracción aleatoria? Pues extraemos de manera aleatoria del primer grupo. Supongamos que del 1 al 25 sale el 8. Entonces, el primer número, o la primera vaca de esa muestra sería 8. Sería del primer grupo. Ahora viene la vaca del segundo grupo. ¿Qué número sería? Pues la octava vaca del segundo grupo. Es decir, si el 26 es la primera, el 27 es la segunda, el 28 es la tercera, así hay que llegar a la octava. La manera más cómoda es sumar 25, que es lo que mide cada uno de los bloques de vaca. 8 más 25, 33. El 33 es la octava vaca del segundo grupo. Vamos a ver ahora la tercera. Le sumamos 25. 58. Le volvemos a sumar 25, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos sumando 25, vamos sumando 25, vamos sumando 25, hasta que obtengamos un total de 120 números. Y esto sería la muestra de las 120 vacas. Este es el muestreo aleatorio sistemático. Y por último, el último tipo de muestreo que vamos a ver es el que se llama muestreo aleatorio estratificado. El muestreo estratificado se utiliza cuando la población está dividida en estratos o capas o grupos perfectamente diferenciados con unas características que lo delimitan de los otros. Serían estratos o capas. Entonces, aquí hay una serie de tamaños hasta NK, que todos estos pues suman la población total.
Y lo que queremos hacer es sacar una muestra que represente esta población con sus mismos estratos, pero en pequeñito. La muestra tendrá un tamaño n y el primer estrato quedaría representado por n minúscula un elemento. El segundo tamaño, n minúscula 2. El tercero, n minúscula 3. Así hasta n minúscula k. De manera que todos los n minúsculas sumen n. Entonces, ¿de qué manera haríamos esto? Pues simplemente tener en cuenta que tienen que ser los tamaños de las n proporcionales. ¿Qué significa esto? Pues que si, por ejemplo, en la población n2 era el doble que n1, en la muestra n2 debería ser también el doble que n1 minúscula. Si n3 es la cuarta parte de n2 mayúscula en la población, pues la muestra n3 minúscula debería ser la cuarta parte de n2 minúscula en la muestra. Eso se expresa de esta manera. La proporción entre n1 se mantiene con n2, con n3, con todas las n y además con los tamaños de la muestra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis que no es muy complicado. Ejemplo. Supongamos que tenemos una población dividida en 3 estratos. De 18 a 40 años hay 15 millones de personas. De 40 a 60 años hay 10 millones. Y más de 60 años hay 5 millones. Podemos suponer que son los votantes, ya que son más de 18, de un país como puede ser España, 10, 20, 30 millones. ¿Veis? Aquí están los estratos, son 3 grupos con unas características bien definidas, como es la edad que tienen. Entonces, por ejemplo, para hacer una encuesta, para ver a qué partido pueden votar, pues se pretende elegir una muestra, este sería el tamaño de la población, se pretende elegir una muestra de 600 personas. ¿De qué forma cogeríamos la muestra para que queden representados los 3 estratos con la misma proporción? Esta sería la población. Y aquí vamos a ir poniendo la muestra. Bueno, pues lo podemos hacer aplicando la fórmula que nos dice que el número que debe aparecer en el primer extracto debe ser proporcional a 15 millones. Es decir, 15 millones entre el tamaño de su muestra es igual el total entre el tamaño de la muestra. De ahí despejamos n1, que es 600 por 15, partido por 30, eso da 300. Fijaos que el primer estrato es la mitad del total de la población. Pues en la muestra el primer estrato debe ser la mitad de la muestra. Fijaos que aquí
he utilizado el 15 millones y aquí el 30 millones y no le he puesto los ceros. Da igual poner esas unidades porque al dividir aquí, todos esos 6 ceros, los 6 ceros que vienen ahí detrás se van a cancelar. Es decir, podemos trabajar directamente con 15, 10, 5, 30 sin necesidad de utilizar el millones. Si os sentís más cómodo, pues utilizáis 15 millones como 15 millones con sus ceros, 10 millones con sus 6 ceros, 5 millones con sus 6 ceros. Pero es posible utilizarlo solamente con los números sin los ceros aquí. Bueno, esto también se puede hacer con una regla de 3. Es decir, por ejemplo, vamos a sacar el valor 2. Es decir, si en una población de 30 millones el segundo estrato son 10, en la muestra que tiene 600 habitantes debería tener X. También se puede hacer por una regla de 3. Esto en realidad es la regla de 3 también. La X sería 600 por 10 entre 30. Si hacéis esta operación, veréis que sale 200. Igual que ocurre antes. Si el segundo estrato es la tercera parte del total, aquí el segundo estrato debe ser la tercera parte del total de la muestra. Y para sacar el último, bueno, pues si queréis ya podríamos restar a 600, le quitamos 300 y 200 y va a quedar 100, que es lo que sale aquí en el tercero. Pero vamos a hacerlo también de otra manera. Por ejemplo, volviendo a los coeficientes originales. Si el estrato en la población es n entre el estrato de la muestra, el total de la población entre el total de la muestra debe ser igual, porque son proporcionales. De ahí n3 sale 5 por 600 entre 30, que sale 100. Desde luego la suma de estos tres pues debe tener 600. Entonces la solución debe haber 300 personas del estrato de 18 a 40 años, 200 en el estrato intermedio de 40 a 60 y 100 en el estrato de más de 60 para que la muestra quede representada de manera proporcional a la población. Esto es lo que se llama el muestreo aleatorio estratificado.